es la quinta parte final de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a una mujer que reclama justicia en el Ecuador porque ha demostrado a lo largo de los 40 minutos precedentes, con argumentos y documentos, que a su juicio no se ha hecho por completo, habiendo el riesgo de que tampoco se haya hecho incluso en absoluto. Yo no tengo claro cuántas veces se reunió usted con el presidente. ¿Una sola vez le dio audiencia en julio 10 del 2012? Sí, efectivamente. Esa fue la única vez que yo le entregué la documentación. Él derivó para que el subsecretario, el señor Leonardo Berresueta, recepte todos los documentos. Esa reunión no fue solo él. Estuvo el ministro coordinador, el señor Almirante Arellano, estuvo el ministro del Interior, el doctor Serrano, estuvo el ministro de Defensa de ese entonces, Miguel Carvajal, estuvo la ministra de Justicia, la señora Joana Pesantes, el secretario, y no me acuerdo quién más estuvo, pero creo que también estuvo el señor Francisco Latorre, que fue el que nos dejó hasta el carro. ¿Cuánto tiempo duró esa audiencia con el jefe de Estado? Bueno, yo creo que sí duró aproximadamente unos 45 minutos. Ok. Julio 10, 2012. Sí. ¿Cuánto tiempo después se constituye el Comité Interinstitucional para investigar esto? Se constituye exactamente por decreto ejecutivo, miércoles 17 de octubre del 2012. 3 meses después. Sí. Un año después tienen el informe. Sí, un año después. Y han pasado casi otro año sin que se conozca el informe. El informe, así es. Y el dolor latente de la familia. ¿Usted se va a dar por satisfecha, sea cual fuera el resultado del informe? Como siempre se los he dicho, y lo he dicho públicamente, si era delincuencia común, yo quiero que me den muestras de la delincuencia común. Sí. Yo no quiero que me digan, como lo que me han dado ahora, unas audiencias de juicio, ¿sí?, sin hacer peritajes, sin haber hecho cosas elementales en una investigación. Pero que es una consultora internacional la que va a dar ese informe, es un experto internacional. Y usted, y aún así no está dispuesta a convencerse si es que no coincide con su tesis. Si a mí me dan el informe de la consultora internacional firmada por Roberto Mesa Neila, lo acepto. ¿Sí? Porque es, como le dije desde un principio, es lo único que en ese comité, ¿sí?, era independiente. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a creer en un informe que no firme el señor Roberto Mesa Neila si es que me entero por Facebook de una carta abierta al ministro del Interior? ¿De quién? De Roberto Mesa, de la consultora, al ministro del Interior. ¿Diciendo? Donde hay un párrafo referente al caso de mi esposo, caso Gabela. ¿Qué dice? En realidad es para el caso del subteniente coronel. ¿Ya? Pero hay un párrafo bastante grande donde dice que durante la investigación, cuando ellos estaban investigando, ¿sí?, los representantes de los ministros que estaban en la investigación con estos peritos, ellos dijeron que no se toquen temas sensibles, ni las adquisiciones ni de adquisiciones. A más de eso... Eso está en una carta que publicó en Facebook él. Sí. Es decir, a él le pusieron... De la consultoría. De la consultora, gracias por la aclaración. Es decir, a él le pusieron, a la consultora le pusieron invitaciones para la investigación. Es decir, hasta aquí nomás pueden llegar. En temas sensibles... Sí. No meterse. Entonces no es confiable, el informe tampoco, para mí. Más aún, en mayo, ahí mismo dicen ese mismo, en otras palabras, pocas menos, más, es que en mayo se reúne con los nuevos ministros, mayo del 2014, en una videoconferencia para darles el informe, el señor Roberto Mesa Neila. ¿Sí? En esta conferencia le piden omitir del informe final más de 35 hojas del informe final. No puedo creer. Entonces, ¿cómo sabe usted eso? Porque está en Facebook. ¿Eso también? Eso está en Facebook, en el párrafo que le estoy diciendo. Qué increíble. ¿Sí? ¿Cómo voy a creer? ¿Sí? Cuando a mí me habló la doctora del Ministerio de Justicia, la doctora Ruiz, me habla que el informe ya lo tienen listo y que solo esperaban la agenda del presidente. Señora, descubrir a quienes mandaron a matar a su marido no se lo va a devolver. ¿De qué le sirve? Darle tranquilidad a mi familia y a mi hija. Una paz psicológica. El hecho de que atenten contra la vida de su esposo y que hayan tomado a un hijo suyo, a una hija, para poder introducirse. Mi hija siente sentimientos de culpa
Dice que si ella no hubiese ido, ella no hubiese salido esa noche, su padre todavía estuviera vivo. Qué interesante. ¿Usted es católica? Simplemente, sí. ¿Te cree en Dios? Sí, mucho. ¿No es mejor dejar esto en este momento al de arriba? Yo pienso que Dios, todo el mundo va a tener esa justicia divina, la tenemos todos. Pero yo, ¿qué ejemplo le puedo dejar a mis hijos, a los ecuatorianos, si no pido la justicia? ¿Cuándo va a descansar usted? ¿Cuándo va a parar? Cuando me den las pruebas reales, ¿sí? Y que me digan por qué hay cada documento y por qué existe cada documento y por qué no se hizo tal o cual pericia. Solo en ese momento, cuando me den pruebas tangibles, que es lo que pido. Y lo único que yo creo es en el peritaje de la Auditoría Internacional. A pesar de las limitaciones que la propia consultora ha señalado en ese informe de Facebook que le pusieron para investigar, no tocando temas sensibles y que han pedido eliminar 35 hojas, ¿usted está dispuesta a creer en eso? A pesar de eso. ¿Sabe por qué? Porque mientras se investigaba, gente de la misma Fuerza Aérea llamó a mi casa y estaban gente del gobierno, representantes de los ministros, y escucharon que a esa persona le habían ordenado a cierta gente de inteligencia que les enseñe dónde vivía el general Gabela. Ok. Algo que le quede por decir. El viacrucis que he seguido para obtener justicia que no llega a la familia Gabela. Esa justicia que todos anhelamos y que tenemos derecho. Esa justicia que pensé antes de que suceda lo de mi esposo. Todos los ecuatorianos teníamos derecho, pero que veo que en algunos casos no existe, no llega o es demasiado larga. Siempre he pensado que la justicia tardía no es justicia. El viacrucis que llevo hablando con AOB personas, hablé hasta con el fiscal general de la Nación, el señor Galo Chiriboga, el 20 de febrero del 2014. Recién. Sí. Después de las entrevistas que él salió diciendo que habían encontrado la pistola con que habían disparado a mi esposo, que por cierto ha sido un equívoco, que él estaba mal informado. Realmente él me prometió, yo le exigí. Tengo que ser sincera, a veces soy muy inoportuna, dura. No. Y le exigí al señor fiscal, no le pedí, le exigí que según el artículo 195 de la Constitución, él como fiscal general estaba en la obligación de pedir el informe al comité. Pero él opinó ya que eso era producto del crimen común. Mejor dicho, perdón, el crimen organizado por la característica del arma que habían encontrado. El crimen, según él, era del crimen común por las características. Al revés, dijo porque que habían encontrado en una banda, pero realmente cuando hablé con él el 20 de febrero, él se disculpó diciendo que había estado mal informado y que el arma jamás se había encontrado. Okay. Él había estado mal informado. ¿Le quedan entonces lo que yo pido, esperanzas a usted? Lo que pido es, ¿cómo voy a estar tranquila si al mismo fiscal general le pido ese día? Que pide ese documento y él me promete que ese mismo día iba a hacer la petición y mandarme copia del documento. Hasta el día de hoy espero el documento. ¿Cuál documento? El documento exigiendo al comité que le entreguen el informe de los peritos. Gracias por su tiempo, por su presencia, por su valor, por su memoria. Esto es nada más un apretado síntesis de un caso en donde la justicia está en deuda con una ciudadana en el Ecuador, con un general de la República y con una familia. No el único. No el último, no el peor. Recuerden el de Fausto Valdivieso, en donde dieron con los criminales y luego hallaron que eran inocentes. Y respecto al cual ha dicho el ministro del Interior insinuaciones sobre su segunda esposa, sin ningún sustento, que luego no ha querido comprobar. Y recuerden también el de Blanca Calva Vega, coordinadora de los casos que le derivaban de Carondelet al Hospital Eugenio Espejo, quien estuvo, por desgracia, el julio 23 del 2012 en un hotel en Loja, en donde se alojaron dos sujetos que asaltaron un blindado. Un año después, en agosto de 2013, la meten presa a ella, acusada de ser parte del asalto. Sin ningún tipo de pruebas, la condenan a 25 años de cárcel. Cumple 5 meses. Gracias a una apelación y a un recurso de nulidad, y de que todavía hay jueces valientes como el doctor Leonardo Bravo,
del presidente de la sala penal, sale en libertad. Y este doctor Leonardo Bravo, después de un tema que denunció el periodista Ramiro Cueva en Loja, pide que se enjuicie a jueces y fiscales que metieron 5 meses presa a una inocente, que figuró un tiempo en la lista de los más buscados en Loja. Y nunca hallaron, a pesar de que subió sus datos a Facebook, a LinkedIn y todo lo demás. Y hasta ahora ni una multa le ponen a esos fiscales y a esos jueces. Caso Gabela, caso Valdivieso, caso Blanca Calva. ¿Cuántos más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? En este país hay una justicia secuestrada que tiene nuevas caras y nuevos edificios, pero los mismos viejos vicios. Y hasta que eso no cambie, seguiremos preguntando, ahora a quemarropa.